Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días todavía, que el Señor les bendiga. Como siempre, un honor para mí poder celebrar este culto de adoración a nuestro Dios y tener este hermoso privilegio de poder compartirles la predicación. Hoy nos trasladamos al año 45, 46 después de Cristo, a lo que titulan el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y observaremos, como es normal, tres conceptos o tres puntos de nuestro sermón. Quiero invitarlos a que puedan tener sus Biblias abiertas en el capítulo 13 del libro de Hechos. Muy bien. Hechos 13. Vamos a leer vamos avanzando con el sermón, así que les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas. El primer punto de nuestro sermón es la iglesia misionera. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y les voy a pedir a la columna o a la nave de acá que pueda leer los primeros 3 versículos del capítulo 13. Bien fuerte, en versión Reina Valera. Dice así: había entonces En la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había llegado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando ellos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los desvivieron. Muy bien, muchas gracias. Sin detenerme mucho, mis hermanos, en los nombres que aparecen aquí mencionados, quisiera decir que, en definitiva, lo que nosotros encontramos son hermanos de diferentes procedencias, hermanos que hablaban diferentes idiomas, diferentes lenguas, hermanos de diferentes naciones, pero con un solo propósito: el avance del reino de nuestro Señor. Esto justamente es el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo, en donde seríamos todos testigos por todo el mundo, a toda nación y a toda lengua. Y aunque no vamos a entrar en detalle en todos los nombres que aparecen aquí, me gustaría solo hacer una pequeña mención de uno de estos personajes que tuvo relación directa con la aristocracia. Estuvo criado en altos niveles de la sociedad. ¿De quién estamos hablando? De Manaén. Este se crió junto a Herodes el tetrarca, o también conocido como Herodes Antipas. ¿Y quién era Herodes Antipas? El domingo pasado lo dijeron. ¿Quién era Herodes el tetrarca o Herodes Antipas? Hizo algo muy feo. ¿Qué cosa hizo? Mandó a matar a Juan el Bautista. Y no solo eso, hermanos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, se burla del Señor Jesucristo cuando Pilato lo manda ante él y él lo devuelve después nuevamente ante Pilato. Manaén y Antipas, o Herodes el tetrarca, se criaron juntos. Se criaron en la casa de otro Herodes. No se pierda. De Herodes el Grande. ¿Y qué hizo Herodes el Grande? Hizo otra cosa terrible también. Herodes no es buen nombre. No le ponga Herodes a su hijo. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando Jesús había nacido. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Que aunque Manaén y Antipas o Herodes tetrarca se criaron juntos, no anduvieron juntos. Anduvieron por caminos completamente diferentes. Uno se burló del Señor y asesinó a su mensajero. Otro sirvió al Señor, Manaén,
y fue un importante líder de la iglesia de Antioquía. Mis hermanos, y es imposible no hacer aquí una mención de una doctrina fundamental como presbiterianos, como reformados, una doctrina sumamente bíblica, la predestinación de Dios. Es Dios quien había escogido a Manaén para que fuera un servidor del Señor. Es imposible no mencionar aquí la soberanía de Dios, que Él hace como quiere, que no depende de tu familia, no depende de dónde te criaste, no depende de tu estatus social, no depende de tus conocimientos, de cuánto dinero tú ganes. Depende únicamente de la buena voluntad de nuestro Señor. Él escoge a quien Él quiere, de lo más vil y menospreciado en esta tierra. Justamente en esa soberanía y en esa providencia de nuestro Dios, vemos a una iglesia completa. Una iglesia que podríamos catalogar como una iglesia modelo. ¿Por qué? Porque se nos dice, nuestro texto nos dice que tenía dones, que tenía profetas y maestros que enseñaban las verdades bíblicas. Vemos una iglesia, mira, escucha bien, que se juntaba para orar, ayunar, para buscar el propósito y la voluntad de Dios. Había un perfecto equilibrio entre la doctrina, la teología, el conocimiento y la adoración. No estamos diciendo que la teología no sea adoración, pero logran entender la diferencia, ¿cierto? Lo espiritual, esa comunión con el Señor, y la teología, el conocer las profundidades bíblicas. Entre el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Lamentablemente, mis hermanos, hoy vemos iglesias que caen en algún extremo. Iglesias que se preocupan solamente de la teología, no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que si esto es extremo, es malo. Iglesias que se preocupa solo de tener profesionales en el evangelismo. Iglesia que se preocupa solo de tener teólogos capacitados con maestrías y con doctorados. No estoy diciendo que sea malo. Pero si tú abandonas el relacionamiento con Dios para preocuparte solo del conocimiento, es un gran error. ¿Se acuerdan ustedes de Gazú? A lo mejor es muy antiguo, a los más jovencitos. ¿El Gazú de los Picapiedras? ¿El extraterrestre? ¿Cómo era? Tenía así una cabeza y un cuerpo chiquitito. Para los más jóvenes son como los Funky Pop. No sé si los más antiguos lo conocen. Unos monos cabezones con cuerpos chiquititos. Así somos muchas iglesias. Con un gran conocimiento bíblico. La iglesia presbiteriana se ha caracterizado en la historia por su conocimiento bíblico. Pero ¿qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con la comunión con el Señor? ¿Qué pasa con el acercarnos a Dios y disfrutar de Él? Así también hay otras iglesias que caen en el otro extremo y que sobreenfatizan solamente la oración, solamente el sentir de Dios, solamente el mover de Dios, abandonando lo que Dios dice en su palabra. Mis hermanos, tengamos cuidado. Debemos tener un perfecto equilibrio entre la doctrina, sumergirnos en la palabra de Dios, disfrutar de esas verdades bíblicas, pero también del sentir del Señor. Iglesia, ¿has sentido al Señor? ¿Has sentido al Señor? ¿Su presencia te ha inundado? ¿Realmente has llorado porque estás sintiendo la presencia de Dios? Vemos aquí una iglesia llena del Espíritu Santo, sensible, sumisa a la dirección y a la voluntad de nuestro Dios. La iglesia obedeció instantáneamente, sin quejas, sin murmuraciones, sin resentimientos, sin cuestionamiento, porque se estaban llevando sus líderes.
La iglesia obedeció la voluntad del Señor. Y yo les pregunto, ¿seremos nosotros una iglesia sensible a la voluntad del Señor? ¿Realmente estamos examinando, orando, pidiéndole a Dios que nos revele si lo que estamos haciendo es su voluntad? Cuando oramos, la hermana María Isabel lo hace. Amén. Así debemos ser. Nuestras oraciones no deben ser, Señor, quiero que en mi iglesia hagan esto y esto otro, según mi voluntad. Nuestras oraciones deben ser, Señor, queremos hacer tu voluntad. Guíanos tú para hacer tu voluntad. Nos podemos equivocar, hermanos, y seguramente nos vamos a equivocar. Ya nos hemos equivocado. Por eso debemos arrepentirnos, sumergirnos a la presencia de Dios y hacer lo que a Él le place, no a lo que a nosotros nos gusta. El llamado que hace el Señor en estos primeros versículos es claro. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Y estamos claros, mis hermanos, nosotros sabemos que esto tiene que ver con el poder y con la soberanía de Dios. Pero el Espíritu Santo jamás, escúchame bien, jamás va a escoger a alguien que está ocioso. Jamás va a escoger a alguien que está ocioso para ser un embajador del reino de Dios. Nosotros no vamos a vivir lo que vivió Bernabé y Saulo, pero todos nosotros somos apartados por el Señor. Somos llamados a ser santos, pero somos llamados a ser santos en medio de esta generación perversa. Y ser santo y apartado no significa que tenemos que estar encerrados en estas cuatro paredes. Ser santos, mis hermanos, es consagrar todas las áreas de nuestra vida para ser una iglesia misional. Dios tenía un plan para Bernabé y para Saulo, y ellos obedecieron. Pero la iglesia también obedeció gustosamente. Y en vez de criticar por qué Dios estaba sacando dos líderes, estaban contenta y gozosa, porque no estaban pensando solo localmente, sino que su visión era más amplia hacia el reino de Dios. Tanto así que nuestro texto nos dice que los despiden y los envían. La iglesia impuso sus manos. Y ya hemos hablado que esto no es para otorgar algún don como muchas iglesias creen hoy, sino que es una señal de unidad, de reconocimiento, de consagración, de compañerismo, de respaldo. Podemos incluso nosotros atrevernos a decir que aquí comenzó el movimiento misionero hasta lo último de la tierra. La pregunta para nosotros como iglesia es, ¿qué importancia le estamos dando a las misiones? ¿Qué importancia le damos a la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Para poder ser una iglesia misionera, y entiéndase esto, no como que cada uno de nosotros tenga que salir a otra ciudad o a otro país, sino una iglesia que vive el Evangelio, debemos ser primero una iglesia que predica la palabra de Dios. Le voy a pedir a la ala de acá, o a la nave de acá, que pueda leer el versículo 4 y el versículo 5, por favor. La iglesia predicadora. Dice así, ¿lo tienen? Sí, dice, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de Ayudante. ¿qué es lo que hace
Bernabé y Saulo. Versículo 5, la pista. ¿Qué es lo que hacen? Anuncian la palabra de Dios. Mis hermanos, no hay pretexto para nadie. Cada uno de nosotros, todos los presentes, todos los hijos de Dios, debemos anunciar a los demás la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Algunos los harán con palabras simples, con ejemplos de vida, con sus testimonios. Otros posiblemente los harán a través de conceptos más sofisticados, con conceptos teológicos y más elaborados. Pero cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, somos mandados a compartir de la hermosura, de la grandeza, de la soberanía, de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Ni tú ni yo fuimos llamados a ser cristianos de redes sociales. Es fácil ser un cristiano en las redes sociales. Poner un par de versículos de vez en cuando, poner fotos de las iglesias y de las actividades de la iglesia, o ponernos a debatir por las redes sociales. No fuimos llamados a ser cristianos de redes sociales. Fuimos llamados a ser cristianos en toda nuestra vida. No fuimos llamados para ser entretenidos en esta vida como cristianos. No fuimos llamados tampoco a ser servidos como muchos creen. Fuimos llamados para trabajar en el avance del reino de Dios, para vivir con pasión por nuestro Dios, para pelear y sufrir por Él. Yo deseo, mis hermanos, que nuestras palabras como iglesia sean: yo quiero luchar por el Señor. No quiero comodidad. Quiero trabajar en el reino de Dios. Quiero predicar la palabra del Señor. Quiero conocer más a mi Dios, a mi Salvador. Quiero hacer más cosas por Él, vivir por Él. Iglesia, levántate. Hagamos lo que fuimos llamados a hacer. Seamos fuertes y valientes en medio de esta sociedad. Pero sepamos lo siguiente: nos va a costar. Vamos a sufrir en el proceso. Seguramente correrán lágrimas por nuestras mejillas. Pero Cristo nos ha dado la victoria. Esto, mis hermanos, debería hacernos saltar de alegría. Debería provocarnos a ser una iglesia que se mueve constantemente. Se nos dice que Él nos ha dado la gran comisión, este mandato de predicar el Evangelio, para que nosotros vayamos de un lado a otro diciendo: hay salvación. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Aún hay tiempo. El Señor mismo dijo: como me envió el Padre, fíjense, un Dios misional, como me envió el Padre, así también yo os envío. Vemos que nuestro Señor Jesucristo también es un misionero. Queridos hermanos, no hay esfuerzo tan grande que nosotros podamos hacer para cumplir la gran comisión que se compare al sacrificio que Él hizo por nuestros pecados y para así darnos la salvación. No hay sacrificio que tú puedas hacer que se compare al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ni los sacrificios que hacen en estos países donde están muriendo se puede comparar al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios tomó forma de siervo y se humilló y murió por nosotros, su pueblo, su iglesia. Ni el frío que tú estés sintiendo ahora, el levantarte temprano, se compara al sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, su pueblo. Mira qué hermoso es nuestro Dios.
Mira qué hermoso es nuestro Señor, que nos promete acompañarnos si comenzamos esta tarea. No estamos solos, mis hermanos. No nos manda simplemente a morir. Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No cuando tú piensas que Él está contigo, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Esto es verdad. Eso significa el amén final. Hermanos, prediquemos el Evangelio. No esperemos más para dar esperanza en medio de este mundo perdido. No esperemos más para dar esperanza en medio de la muerte. No esperemos más para decirle a la gente que aunque su cuerpo perezca, si confiesa que Jesús es Señor y Salvador, su alma vivirá y tendrá la máxima consolación, estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Acaso no es el mejor lugar en donde podamos estar? El mensaje del Evangelio es un mensaje reconciliador para el que se arrepiente. Segunda de Corintios 5:20 dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así, eso es cuando nosotros predicamos el Evangelio. Es como si Dios estuviese pidiendo a través de nosotros. El apóstol Pablo le dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Nuestro mayor esfuerzo, mis hermanos, debe ser predicar el Evangelio. Y aunque es un mensaje de reconciliación para aquellos que se arrepienten, también es un mensaje de juicio para el pecador. Es un mensaje costoso, donde les decimos a las personas que son pecadoras y que se deben arrepentir de sus pecados, que deben renunciar a su vida pasada para abrazar a Cristo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo lo que son, como la única esperanza suficiente, como el Señor de sus vidas. Y este mensaje acarrea lucha, acarrea oposición, acarrea algo que se llama guerra espiritual. ¿Han visto la película Rescatando al Soldado Ryan? El que no lo ha visto se va a llevar un spoiler, porque es una película muy antigua, así que deberían haberla visto. Tarea para la casa. No, voy a solo mencionar lo siguiente. La familia Ryan constaba de 4 hijos que estaban en la guerra y de su madre. Los 4 hijos estaban en la guerra. 3 de ellos mueren. La madre había sido notificada y el general o el comandante también había sido notificada. El general piensa lo siguiente: esta madre solo tiene a sus 4 hijos. 3 de ellos habían muerto y 1 había desaparecido. Entonces se organizan y se planifican para hacer hasta lo imposible para rescatar al soldado Ryan, que estaba perdido. De esta misma forma, mis hermanos, nosotros como cristianos debemos hacer hasta lo imposible para predicar el Evangelio. No podemos tener orgullo en la predicación del Evangelio. Debemos pensar que las personas están muriendo sin Cristo, mis hermanos. Y nosotros como iglesia, como portavoces del Señor, debemos hacer lo imposible para que las personas escuchen el Evangelio y Dios les conceda el arrepentimiento. El tema que, al igual que en esta película, encontraremos obstáculos, rechazo, oposición, persecución.
Servimos a Cristo en medio de un mundo hostil que odia y detesta el Evangelio y a Cristo. Juan 15, versículo 19 nos dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ya que ustedes no son del mundo, el mundo los aborrece. ¿Quieres cambiar e impactar a la sociedad? ¿Quieres, como iglesia, como cristiano, cambiar e impactar a la sociedad? Dos cosas. Predica fielmente el Evangelio. Sumérgete en su palabra. Aprende de ella. Capacítate cada día más. Predica fielmente el Evangelio. 2. Vive fielmente el Evangelio que predicas, enfrentando toda dificultad, enfrentando las luchas y las persecuciones que tendremos por ser cristianos. Es así, mis hermanos, como nos adentramos a nuestro tercer punto. La iglesia guerrera. Versículo 6 en adelante. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cada vez es más difícil en esta sociedad ser testigos del mensaje del Evangelio. Nuestras propias experiencias y vidas así lo testifican. Es difícil por el ateísmo, el relativismo moral, el progresismo, el pragmatismo, por las desigualdades que nosotros encontramos en la sociedad, las injusticias, las inmoralidades, las perversiones. Hay una cultura dominante en este mundo, una moda social totalmente opuesta al mensaje del Evangelio. Y ahora quisiera referirme a un tema que puede ser controversial y de repente un poco confusa: la batalla o la guerra espiritual. Debemos tener cuidado con esto, porque no podemos caer al extremo de sobreenfatizar la guerra espiritual, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de subestimar e ignorar esta verdad bíblica. La batalla espiritual, querida iglesia, mis hermanos, no es solo estar alerta de los demonios. La guerra espiritual se trata de pensamientos, creencias, razonamientos, argumentos, ideas, conceptos, puntos de vista, filosofías, ideologías equivocadas y contrarias a la Biblia, que cautivan a la gente con las mentiras del diablo para que se levanten en contra de Dios y de su verdad. La guerra espiritual no es andar reprendiendo demonios, ni atando demonios. La guerra espiritual, mis hermanos, es algo que nosotros vivimos como iglesia. Es decirle a los incrédulos que están viviendo
en contra de Dios. ¿Se va entendiendo? En nuestro texto vemos una guerra por el avance del reino de Dios, por el corazón y la mente del procónsul, Sergio Paulo, quien había estado expuesto una y otra vez a la mentira de Elimas o de Bar-Jesús, pero que ahora deseaba oír y escuchar la verdad del Evangelio. No sé si lo habías pensado, pero cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, una batalla se libra. Una batalla se libra cada vez que predicamos el mensaje de salvación. Vamos a enfrentar como iglesia y como cristianos oposición, resistencia, una batalla espiritual por el avance del reino de Dios. Fíjate lo que dice Lucas en el capítulo 21, versículos 2 en adelante. Dice lo siguiente: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Escúchame bien. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús, siendo el Mesías prometido, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue rechazado, fue perseguido, y su mensaje fue ridiculizado por muchos, hasta el punto de dividir a todo el mundo en dos grupos: los que le aceptan y los que lo rechazan. Y si nuestro Señor, siendo el Señor, fue rechazado, nosotros también lo seremos. ¿Cuál es lo nuevo en todo esto, mis hermanos? Segunda de Timoteo 3:12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Qué es lo que no se entiende, iglesia? Seremos perseguidos, seremos atacados. Se levantarán en contra de nosotros. ¿De qué te sorprendes? ¿De qué te sorprendes de que los compañeros de trabajo hablen mal de ti? Que tus vecinos te detesten y te odien por ser cristiano. No por eso debemos callar. No por eso debemos quedarnos sentados y refugiarnos en estas cuatro paredes. Debemos salir con valentía a predicar el Evangelio, porque seremos perseguidos, mis hermanos, pase lo que pase, estando aquí refugiados o afuera. Ahora bien, no debemos caer en el error del maniqueísmo. ¿Qué enseña el maniqueísmo? Es una doctrina herética, hereje, que afirma que este mundo es un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas, pero de igual poder. Que el diablo y Dios tienen el mismo poder y que a veces Dios gana y a veces el diablo gana. Las Escrituras, mis hermanos, dicen completamente lo contrario. Podemos leer los primeros capítulos de Job, que nos muestra que Satanás está bajo el control de Dios, que es Dios quien tiene todo poder y fuerza. Podemos recordar las palabras del rey Nabucodonosor cuando volvió en sí, diciendo que Dios hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, que no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Es Dios, mis hermanos, el que tiene el control. Y aquí viene algo extraordinario.
algo que nos empodera, que debería hacer que salgamos a predicar, a anunciar el Evangelio, a vivir con felicidad, pese a la persecución, la tristeza y el dolor. ¿Están preparados? Cristo ha vencido. Cristo ha vencido, mis hermanos. Él ha ganado. Él tiene la victoria. Y se nos promete a nosotros la corona de gloria si somos fieles en su servicio. Él ya ha ganado. Y es cierto que aún no se ha consumado completamente la victoria. No ha llegado aún ese momento en donde todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies. Es cierto que Satanás ha sido derrotado, pero aún ejerce maldad a través de la voluntad permisiva de Dios. Pero un día, toda lucha, todo pecado serán derrotados completamente sin quedar ningún registro de eso. Un día Cristo reinará en plenitud y todos sus hijos reinaremos con Él. Todos aquellos que hemos confesado que Jesús es Señor y Salvador. Díganme ustedes, ¿acaso no vale la pena entonces sacrificarnos e incluso entregar nuestra vida por causa del Evangelio y de nuestro Dios? Somos llamados hoy a ser una iglesia misionera, a ser una iglesia predicadora, a ser una iglesia guerrera. Que el Señor nos bendiga. Oremos.